Buenos días a todas, a todos y a todes. Es un honor para nosotros dar inicio a la tercera plenaria del Congreso Reducción del Daño Internacional. Para el día de hoy tenemos una plenaria que me llega al alma, denominada Nuestra Tierra, Nuestras Leyes, descolonizando la política de drogas desde la raíz. Antes de iniciar la plenaria quería hacer una especie de servicio. Hoy vamos a tener un panel, hoy vamos a tener una presentación de un póster a mediodía de 12 a 2, de 12 a 2 en la galería de exhibiciones. Marino Fajardo, él viene del Consejo Regional Orteguaza Medio Caquetá. Es un póster que se ha hecho en lengua coreguaje. Es necesaria la presencia de él porque es la única persona que podría traducir del coreguaje al español. Vamos a tener el póster a las de 12 a 2 para quien quiera acercarse en la galería de exhibiciones en el primer piso. Listo. Muchas gracias, Marino. En varias oportunidades, no solo en este congreso, se me ha preguntado sobre el concepto de reducción del daño ecológico. Para hablar de él, si es que esta conversación llegase a durar, habría que hablar de los tres conceptos de manera separada. Hay que entender qué es daño, habría que entender qué es reducción y habría que entender qué es ecológico. Y preguntarse si unir esos tres conceptos es lógico. La sola tarea de ponerlos juntos es de entrada compleja. Y en el afán de la vida moderna, no solo se nos pide entenderlos, sino proponer soluciones. Problema igual a solución y viceversa. Y dichas soluciones deben ser prácticas y actuales. Pero para poder hablar de cualquier expresión de reducción del daño y del riesgo, es necesario hablar justamente de aquello que muchos, muchas y muchos no vemos como actual. Es necesario hablar del pasado, de toda nuestra historia, de todo aquel pasado social, espiritual, ecosistémico, comunitario y cósmico que nos hace lo que somos. Y para hablar de ese pasado, más en un país como Colombia, tenemos que hablar de la colonialidad, de toda la violencia patriarcal, económica, extractiva y racista del exterminio que ha azotado esta parte del mundo y que explica en gran parte la naturaleza nefasta y absurda de la guerra y la política actual de drogas. Por ello, toda estrategia de reducción de daño, no solo ecológica, debe considerar ese pasado y ese presente tan marcado por la colonialidad y el trauma, un trauma colectivo, psicoemocional e intergeneracional que está en el centro de nuestras sociedades. Es por ello que en el centro de toda estrategia de reducción de daños debe haber un reconocimiento a un trauma y a una deuda histórica con nuestros territorios, nuestro pasado, nuestras leyes, nuestra riqueza espiritual y cósmica, así como con los ecosistemas de los que hacemos parte. Esa es la lógica de esta plenaria. Nuestra tierra, nuestras leyes, descolonizando la política de drogas desde la raíz. Lo que buscamos entonces es reconocer el derecho inherente a nuestras tierras, a nuestros territorios y a las voces que de los territorios viven, sufren y sueñan con los mismos. Esa es la raíz de toda forma de reparación y alivio y por ende de una estrategia duradera, no solo de reducción de daños, sino de una convivencia pacífica en un continente y especialmente en un país como Colombia, que ha estado tan marcado por la violencia y el conflicto. Lo que buscamos entonces es reconocer desde adentro cuán valiosos son nuestros territorios, nuestras vidas y nuestras voces. Por eso para mí es un gusto, un placer, pero sobre todo un honor presentarles a 4 voces de 4 mujeres, 4 lideresas, 4 oradoras a quienes tengo la fortuna de llamar compañeras y para quienes les pido de la manera más cálida un fuerte aplauso. Cuatro mujeres
de fantásticos territorios que luchan a diario por una vida digna para ellas y les suyes, del Bajo Cauca antioqueño en el noroccidente colombiano, en el departamento del Caquetá de la Amazonía colombiana, en la ciudad de Los Ángeles, producto de la migración Guatemala a Estados Unidos, y finalmente de la nación hermana del Ecuador. Le damos desde entonces la bienvenida a Claudia Lopera. Claudia Lopera, voy a leer esto en inglés. Claudia Andrea Lopera is a powerful advocate for campesino communities and rural women in Colombia. Since 2015, she has served as president of the Community Action Board of San Agustín Medio, and it is a respected leader within the Association of Peasants of Bajo Cauca, la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca. From these grassroots platforms, Claudia has tirelessly advanced gender justice, defended human rights, and challenged the violence of punitive drug policies. Her leadership has been central to national efforts to include rural women in peacebuilding processes. She has contributed to groundbreaking research on the gender impacts of chemical fumigation and has stood on the front lines of campesino mobilizations and coca growers' strikes, always pushing for development that is just, inclusive, and community driving. Bienvenida, Claudia Lopera. Claramente. Bájamelo, Diego. Yo soy bajita. Bueno. Buenos días, mi nombre es Claudia Andrea Lopera. Vengo del Bajo Cauca, municipio de Tarazá, Antioquia, corregimiento La Caucana, corregimiento La Caucana, vereda San Agustín Medio. La verdad que para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes, agradecer a las instituciones que nos invitaron hoy acá. La verdad que es bueno que conozcan y conocer de nuestros territorios las falencias, las necesidades y las consecuencias que nos han traído las violencias, lo ilícito y las fumigaciones aéreas. De Colombia, la verdad que ha sido un país que es donde me crié, es donde vivo, mi país colombiano, pero hoy estar aquí con personas que no son colombianas es un placer emocionante, la verdad. Gracias a ustedes por estar oyéndonos, escuchándonos nuestras problemáticas y nuestros logros también. En el Bajo Cauca es una región del norte departamento de Antioquia y desde los años 80 ha estado bajo el control de varios grupos al margen de la ley. Su posición en esta estratégica en Medellín y la costa, en particular por muchos años estuvimos bajo el control bloque minero. Desde su desmovilización en 2006, nuevos grupos ilegales hacen presencia en el territorio. El Bajo Cauca es un territorio donde el Estado nunca ha hecho presencia sino con el ejército y las intervenciones militares. Estas intervenciones militares en contra del campesinado han dejado muchas víctimas entre los líderes y las lideresas del territorio. Los grupos al margen de la ley han afectado profundamente nuestros derechos como mujeres. Se han dado muchos casos de violencia de género sexual. En este contexto, la coca ha sido la forma de sustento de muchas familias, aunque muchas veces la coca se imagina como un negocio que es solo de hombres, en realidad no, es también para mujeres, ya que las mujeres se han dedicado a cocinar, a atender cultivadores, o sea, los que la siembran. Entonces, muchas veces no vemos que no, que es que esa mujer no hace nada. Mentiras, que antes es la que más está poniendo un esfuerzo y un día de trabajo, porque lo ponen día y noche, porque la mujer nunca tenemos descanso. Las mujeres solo somos, como muchos lo veían, porque ya, por ejemplo, yo digo y le digo a muchas compañeras, nosotros no somos solo instrumentos de trabajo, no somos instrumentos de trabajo de nadie, y nuestro cuerpo debe ser valioso y respetado. Así como las niñas jóvenes, adolescentes, la verdad que con las prioridades que hemos tenido hoy como mujeres, el derecho de mujeres, porque sabemos que muchas no lo han logrado.
Gracias a esa voz que ya podemos tener, muchas jóvenes miren la vida de otra manera, inculcarle a las jóvenes de que no se deben dejar pisotear, de que deben de seguir adelante, de que tienen derecho a decir no y solo decir cuando ellas decidan tener su vida, sea sexual, pero deben de ser respetadas como tal. Como mujeres campesinas, a todos los miembros del hogar, además en los conflictos armados, la coca ha sido una fuente de sustento. También para muchas mujeres que han quedado viudas, con los esposos encarcelados, que han quedado con sus hijos esperanzadas, ¿aún qué voy a hacer? ¿Qué hacen? Se han metido, a pesar de que de pronto la coca no sea de ellas, tienen que ir de guisas, porque una cosa es ser la compañera del que la tiene, pero otra cosa es ser expuesta a que vas a trabajar, a ganarte el diario para poder sustentar esa familia, en sacar esas familias adelante. Muchas mujeres en Tarazá, el municipio donde yo vengo, llegan a trabajar en esas caletas cocaleras, las cuales como guisas y cocinándole a los trabajadores. Sueñan con tener un mejor porvenir, sueñan con salir adelante. Llegan niños, niñas de 11, 12 años a trabajar porque no tienen cómo sustentarse también con sus padres o con las mamás. Buscan el campo ya que no tienen como un mejor porvenir para vivir en las ciudades o en los pueblos donde no encuentran más que hacer. Las mujeres cocinan hasta 30, 40 trabajadores. También ha tocado aprender a quimiquear la coca. Mujeres que aprenden a quimiquear la coca, cocinan en la mañana y enseguida se van a laboratorios a aprender a quimiquear para poder ganar más sustento para sus familias. Y solamente piensan que la actividad de coqueros es de hombres. No, también es para las mujeres porque ellas se prestan a ayudar y a servir para ganarse un sustento. Desde los años 90, el Estado colombiano ha venido estigmatizando a las familias involucradas en la economía cocalera y proponiendo una solución militar al tema de los cultivos ilícitos en Tarazá. Entre 2000 y 2015 se han utilizado o realizado muchas fumigaciones aéreas con glifosato. Estas fumigaciones se han dado en el marco del Plan Colombia y han sido apoyadas también con recursos internacionales y de Estados Unidos. Desde ASOBA, que es la asociación donde yo vengo, Asociación de Campesinos Bajo Cauca ASOBA, con el apoyo de varias organizaciones y universidades, hemos venido haciendo un proceso de reconstrucción de la memoria de los hechos por este veneno. En varias veredas del norte de nuestro municipio lo que hemos encontrado es que en Tarazá este veneno ha afectado los cultivos de pancoger, del ganado, el bosque, el agua y todos nuestros recursos. El campesinado, tanto los cultivadores que cultivaban coca como los que no han tenido que salir de sus territorios porque la tierra ha quedado improductiva. Esto lo que hizo fue dañar las tierras. Anteriormente entrabas a una finca y veías esa cantidad de plátano, maíz, ya no es igual. Las tierras no dan lo mismo porque ya quedaron dañadas, infectadas con el veneno de glifosato. Este veneno también ha causado varios impactos en la salud como rasquiñas, alergias en la piel, infecciones y cáncer. En un proyecto realizado con ASOBA también logramos identificar varios casos de abortos espontáneos en mujeres afectadas por las fumigaciones y expuestas a este veneno. Encontramos 6 casos de aborto. Las mujeres de nuestro territorio han sido intoxicadas por el glifosato y sus bebés no llegaron ni a nacer. Y nosotros consideramos esto como una forma de violencia del Estado por los daños al medio ambiente y a la tierra y a la salud. Hoy pedimos compensación de parte del Estado colombiano sufrimientos causados, traumas psicosociales y psicoemocionales. En las mujeres, niñas, jóvenes, adolescentes por esas fumigaciones con glifosato, erradicación forzada, manual, ya no se fumiga, pero los daños causados siempre quedaron marcados en nuestras memorias. Porque la verdad que al fumigar sabemos de que no solamente se hizo un daño a la tierra, sino que las aguas, incluso las alergias quedaban
cuando uno se bañaba después de que fumigaban. Eran alergias y muchas personas, incluso lo digo por mí. A mí fue una que la alergia me quedó, a mí nunca se me quitó. Y por tiempos yo me baño y así ya no estén fumigando, pero me da alergias en el cuerpo. Desde que pararon las fumigaciones, en 2015, la violencia se ha quedado en los territorios porque sigue la erradicación forzada manual. En Tarazá, varios compañeros han reportado violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Las mujeres del territorio siguen con miedo y expuestas a la violencia armada. En 2016, después del acuerdo pactado de paz, Tarazá fue elegida como municipio piloto del PENIS. El Programa Nacional de Sustitución Voluntaria de los Cultivos Ilícitos, nosotras como campesinas nos comprometimos a erradicar voluntariamente y la gran mayoría de las familias han erradicado, pero el Estado ha incumplido su compromiso con lo pactado porque de los recursos que se han prometido en este momento, muy pocos han sido entregados. Aparte de eso, se dice que las mujeres tenemos más derechos. No, en el PENIS es por igualdad. No es porque es mujer, le va a llegar el pago más fácil, le van a dar más fácil lo que le tocó por haber erradicado, porque muchas mujeres entraron al programa también. Pero es lo mismo, el incumplimiento hacia mujeres, hacia hombres es igual. Incluso muchas han sido retiradas, que se metieron en el programa o ingresaron al programa, en el momento se llamaba como recolectoras. En este momento se llama gestores de paz, los cuales ha sido un incumplimiento porque a los recolectores y guisas, que ya hoy en día se les puso el nombre de gestores de paz, no les ha llegado el pago. Han sido vulnerados en esa parte porque ya vamos 8 años y es la hora y a los gestores de paz no se les ha cumplido. Entre ellas las compañeras mujeres, que para nosotros y para el mundo entero debía de ser una prioridad, ya que muchas mujeres cuando la violencia quedaron viudas, con hijos, y es la hora y el sustento de ellas se acabó al entregar con lo que se conseguía en la alimentación cocinando en las caletas, lo cual ya no está, porque ya se ha reducido mucho, porque se sabe que la coca pues, fue algo que se comprometieron a erradicar y no se ha cumplido. En 2018, en un momento de recrudencia de la violencia, varios líderes que habían estado comprometidos con el PENIS en Tarazá fueron asesinados, muchas mujeres excluidas de tener acceso a los recursos del PENIS como gestoras de paz. Bueno, en este momento, como campesinas cocineras de Bajo Cauca, pedimos al Estado que cumpla con lo pactado en el acuerdo de paz. Como mujeres campesinas pedimos ser reconocidas como trabajadoras de la economía de la coca y pedimos que se desarrollen formas adecuadas de compensación por los daños hechos por glifosato y por la presencia militar en el territorio. No necesitamos más presencia militar, necesitamos más presencia del Estado. Y más apoyo a las mujeres que viven en los territorios cocaleros, que hicieron un mejor sustento, que hicieron y querer y caer en un mejor sustento para sus familias. Voy a dar un testimonio de una compañera. En el territorio Luz, ella cuando las fumigaciones no sabía que estaba embarazada. Un día fumigaron y ella fue a buscar agua para cocinar y a bañarse. Ella en el momento que se bañó, ella sintió que le dio rasquiña en el cuerpo y no prestó atención. Claro, ella llevó el agua, se tomó un vaso de agua y la verdad que ella dice que sintió un sabor muy distinto al agua que se tomaba. Resulta que ella se toma esa agua y después de que se toma esa agua le da dolor estomacal. Para ella era un dolor de barriga pasajero. Resulta que el dolor le fue dando más fuerte y más fuerte. A lo último, ella se recostó y ella sintió que el dolor le aumentó. Ella fue al baño. Cuando fue al baño notó que estaba manchando. Ella manchó sangre. La verdad que desde ahí la cogió ese dolor a ella muy fuerte cuando los compañeros que llegaron, porque como habían fumigado, usted sabe que como todo, ellos fueron a ver qué podían rescatar de lo fumigado.
Cuando ya llegaron, la encontraron a ella mal. Le preguntaban que qué tenía, ella decía que unos dolores muy fuertes, pero ella no sospechaba que estaba en estado. A ella la bajaron en hamaca los compañeros hacia el corregimiento del pueblo, en la Caucana, y de ahí la mandaron para Tarazá. En Tarazá le hicieron una prueba de embarazo, que porque no sabían, y la mandaron hacia el municipio de Caucasia, que a ver qué era. Resulta que ella perdió el bebé. Y le dijeron que había aparecido intoxicado, que ella que sí había tomado. Ella lo que dijo fue, pero es que no me tomé ni una pastilla para el dolor ni nada, ni siquiera un vaso de agua con limón, porque no sabía a la hora la verdad qué era lo que tenía. Y la verdad que, y ya luego pensar a manchar, pues, ¿de qué provino? Se dice que ¿de qué provino? Del glifosato, porque el agua contaminada. Ella la tomó y la verdad que nunca pensó que esto iba. Y esto fue un motivo de las fumigaciones aéreas. La verdad que es algo que para Colombia y para todos los países no se debería de usar, porque esto lo que hace es dañar los cuerpos, dañarle los cultivos, las tierras. La Asociación de Campesinos del Bajo Cauca ha sido muy comprometida con los territorios y siempre trabajando de la mano con las mujeres y con el LGTBI. Nos ha apoyado con colectivos de mujeres, tiene una mujer encargada de género, que la cual soy yo la que me encargo en la equidad de género en el rol de ASOBA. Saber que como mujeres tenemos derechos ya que somos madres, hijas, abuelas, primas, tías, pero sobre todo mujeres. Mujeres que luchan el día a día por ser alguien, por tener algo que brindarle a sus hijos. Saber de que como mujeres, y lo digo acá, aquí vemos muchas mujeres, y siempre lo digo, no dejarnos pisotear, porque la verdad que todavía uno le invita a una compañera, una amiga, una vecina, vamos a una reunión, tengo que pedir permiso. No, como mujeres, como niñas, es una cosa si tenemos un compañero, un respeto, más no depender de alguien, tratarnos con respeto y que sepan de que todas tenemos el mismo derecho. Y es muy bueno que las mujeres sepan y entiendan de que cuentan con nosotras como mujeres. Y como mujeres, porque somos el grito de las mujeres que no tienen voz. Las mujeres no parimos hijos para la guerra. Soluciones por parte de la Asociación de Campesinos ASOBA a partir de focalización de la mujer rural campesina en la Agencia Nacional de Tierras ANT para integrar a sus mujeres campesinas víctimas del conflicto en las situaciones de tierra y oportunidades de proyectos productivos. ASOBA ha fortalecido la mujer rural campesina con una migración y unas oportunidades equitativas de conservación ambiental en el marco de la figura de las zonas de reserva campesina, la cual esperamos que nosotros en los territorios las podamos ejecutar. Zonas de reserva campesina que la verdad que Tarazá se lo ganó. Se ganó la reforma de las zonas de reserva campesina. Y hoy aquí en esta mañana, en este día, les agradezco a todos. La verdad que muchas gracias por habernos traído aquí. ¿Qué se espera del Estado? Con los jóvenes, con las jóvenes, no solamente un encuentro donde se le diga a los jóvenes no hagas esto. Para mí y para muchas mujeres me parece que no solamente llegar y hacer una capacitación un día y decirle a un joven no consumas sustancias. Eso no es solamente eso, es sentarse con ellos, hablar con ellos psicosocialmente, darles ejemplos de lo que puede traer las sustancias que no deben de consumir. Es apoyo a que los jóvenes se sientan de verdad apoyados en formas adecuadas donde les hagan, sea partes de teatros, pero entonces llegan a hacer una capacitación hoy y les dicen, o le muestran un papel y con ese papel ya los jóvenes y las jóvenes con eso quedan listos, ya se les sacó de las drogadicciones. No, es que lleguen con acompañamientos más importantes, más grandes, donde los puedan poner a ellos a hacer ejercicios, algo que de verdad les quite los malos pensamientos que tienen con las sustancias
Entonces pido que por favor esto quede de verdad en un apoyo para las comunidades, para los territorios en todo el país, no solamente Colombia, en todos los países. De que no solamente es llegar con un papelito y mostrarle al joven de que no, esto te ayuda a salir. No, es con encuentros de verdad, apoyos de verdad. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Claudia nos plantea la realidad de América Latina. Es una violencia paramilitar, un abandono de Estado, violencia de género. Siendo América Latina, eso es paradójico. América Latina y muchos, tal vez todos los continentes, enfrentados a una violencia patriarcal, y han sido las mujeres, las abuelas, las que han hecho crecer las sociedades como la latinoamericana. Y la realidad de Claudia es una realidad de violencia paramilitar, de abandono de Estado, de racialización, de mucha violencia de género, pero sobre todo de mucha violencia reproductiva. La experiencia de Claudia no es la única. A continuación, Luzmeri Panche Chocue. Luzmeri Panche es una mujer del pueblo Nasa. Fue candidata a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial para la Paz. Desde hace más de 10 años vive en territorio amazónico caqueteño, en el resguardo Nasa Altamira de San Vicente del Caguán. Por mandato de las organizaciones indígenas, es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de Colombia y primera defensora comunitaria en Colombia de la Defensoría del Pueblo. Lleva la voz de la selva amazónica a todas las instancias de poder para exigir su respeto y cuidado como aporte a la construcción de paz desde la reconciliación con la Madre Tierra. Esta defensora de los pueblos y la selva amazónica tiene una larga trayectoria de defensa de la paz y la reconciliación. Ha participado en la construcción del capítulo étnico del Acuerdo de La Habana, y hoy incide en su cumplimiento desde la instancia especial de alto nivel con pueblos étnicos en Colombia, que asesora a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación de los acuerdos de paz. Con una agenda ambiental y de paz compartida con comunidades indígenas, campesinas y afrocolombianas, Luzmeri ha sido vocera en las movilizaciones, mingas y muchos otros espacios de diálogo entre comunidades y la institucionalidad. Luzmeri hace seguimiento y exigencia a la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, especialmente a los programas de desarrollo con enfoque territorial y a los acuerdos del Paro de Altamira Huila. Luzmeri fue nominada al Premio Nacional de Derechos Humanos y en 2021 obtuvo un reconocimiento de la Gobernación del Departamento del Caquetá en la Amazonía por impulsar la Mesa Permanente de Concertación con Pueblos Indígenas en ese departamento. Luzmeri. Iktiomo, Macuepete, Hiukaisa. Muy buenos días para todos, todas, todes, dicen. No sé cómo traducir todes en mi idioma propio, pero aquí estamos con ustedes compartiendo. Con el permiso de nuestros ancestros, de nuestros espíritus mayores, de los dueños espirituales de cada uno de los territorios, quiero conversar con ustedes, agradecer la participación y la invitación que nos hace HRI 25. No conocíamos este espacio, pero conversando con los abuelos dijeron, pues parece que hay algo que hacer allí, vamos a ver qué palabra ponemos para conversar con ustedes y dejar algunas reflexiones. Y quiero iniciar esta conversa con ustedes, primero saludando a la minga indígena que está haciendo presencia aquí en la ciudad de Bogotá y como egresada
y como estudiante egresada de la Universidad Nacional declaro territorio de la minga indígena la Universidad Nacional de Colombia, y no solo la Universidad Nacional de Colombia, sino también todo el territorio de la Abya Yala y el planeta, porque ese es nuestro territorio. Donde nosotros estamos es nuestro territorio, ¿sí? Ese término de frontera, de límite, no existe, no hay traducción desde los idiomas propios nuestros, y medimos los espacios desde cada una de las leyes de origen, del derecho natural, del derecho mayor, de las narraciones milenarias que tiene cada uno de los pueblos donde habitamos, y tenemos esos mandatos ancestrales que son para nosotros las verdaderas leyes, la legislación natural, ¿sí? Cuando nos invitaron aquí para hablar de la reducción del daño con enfoque de derechos humanos, recordábamos con los abuelos en el Mambeadero que el tema de la reducción del daño frente a toda esta política contra las drogas que llaman, esa reducción también tiene que medirse en los daños que se le ha ocasionado a la madre naturaleza, a la madre tierra y especialmente a la selva amazónica de donde vengo, que ha sido violentada también con toda esta política y toda esta guerra contra las drogas, ¿sí? Entonces, en esa medida, la tarea nuestra es hablar también de la reducción de los daños ocasionados a la madre tierra, a la madre naturaleza, cómo reducir esos daños, qué daños son los que se han ocasionado. Y en esa medida recordábamos primero que es totalmente vigente y urgente la exigencia que queremos hacer aquí a las Naciones Unidas para que saque de la lista de sustancias prohibidas, de plantas incluso prohibidas, a la coca, porque no es posible que haya una doble moral en el lenguaje, que mientras estamos hablando de paz, pues estemos criminalizando hasta las plantas, que son un regalo de la madre naturaleza. Para nosotros, y aquí lo digo con todo el respeto, coca no es cocaína, porque lo que a ustedes, a los consumidores les venden en las calles, nosotros dudamos de que sea cocaína, la cocaína que está en las hojas de las plantas, porque aquí en este momento yo estoy bambeando y tengo la cocaína natural conmigo, ¿sí? Como un componente químico, y no solamente la coca es la que tiene y contiene ese componente químico de la cocaína. Cantidad de plantas tienen cocaína, cantidad de plantas tienen alcaloides, cantidad de plantas tienen, porque son para remedio, para ponernos a nosotros en conexión con nosotros mismos, que somos parte de esa naturaleza, y poder entender lo que es el respeto con el territorio, porque el territorio es mi cuerpo, aquí empieza el territorio. Y en esa medida queremos también dejar algunas reflexiones aquí claras, porque me pedían, venga, escriba el discurso que usted va a dar allá, pero los abuelos decían, cuando nosotros vamos a hablar de la planta de poder, porque todas las plantas son de poder, poder medicinal, si usted va a hablar de la coca, la planta de coca tiene su propiedad, su potencia, y es el poder de la palabra oral, del poder del lenguaje, ¿sí? Y aquí entonces queremos hacer un llamado fraterno para poder empezar también nosotros a escucharnos en lo que estamos diciendo. Nosotros no estamos de acuerdo cuando se habla de la sustitución de cultivos de uso ilícito, dicen de forma elegante. Primero, porque no se puede sustituir el cultivo, compañeros, ¿sí? No se puede sustituir la planta. La planta, insisto, es un regalo de la madre naturaleza, son plantas de poder, y jamás podrá el hombre ir contra natura, porque ahí va a estar. Y nosotros les decimos, para hacernos entender mejor, la planta está sembrada en nuestra genética. Esas plantas de poder nos las entregaron a nosotros desde el principio de la creación, pues que suena un poco religioso, pero para que nos hagamos entender también voy a ponerlo en esos términos. Entonces, ni la planta es ilegal ni ilícita, ni el cultivo de las plantas es ilegal ni ilícito, ni quien cultiva coca, marihuana, amapola y otros enteógenos es ilegal ni ilícito, ¿sí? El uso de las plantas de poder tampoco es ilegal ni ilícito,
puede llegar a ser responsable o irresponsable ese uso, pero no es ilegal ni ilícito. Por lo tanto, lo que se debe sustituir es la economía ilegal del narcotráfico que gira en torno a estas plantas de poder, regalo de la madre naturaleza, ¿sí? Y cuando empezamos a entender que lo que hay que sustituir es esa economía ilegal del narcotráfico, del lavado de activos que llaman, entonces la cuestión cambia. No acaben los cultivos, no los fumiguen, no los cambien por otros cultivos, porque a la larga siempre se sigue es en esa sintonía con el mercado, con el comercio, mercadear la vida. Y nosotros no nos prestamos para ese tipo de cosas. Tenemos que aprender a relacionarnos y esa es la tarea que traemos aquí para hacerlos escuchar con ustedes y reflexionar y seguir en ese análisis, porque los invitamos a que haya una relación diferente con las plantas, ¿sí? A que haya una relación incluso desde el cultivo, porque cada uno debe cultivar sus plantas para que estas plantas realmente se conviertan en alimento, que el alimento debe ser remedio, ¿sí? Porque no podemos pensar en estar sanos cuando lo que estamos consumiendo no está con esa intención de remedio, cualquier cultivo que sea para alimentarnos. Y las plantas de poder, en este caso la planta sagrada de coca, que los abuelos en la Amazonía la denominan jibina, uno de los en los idiomas de nuestros pueblos. Jibina es remedio, jibina es alimento, ¿sí? Y es la que nos prepara y nos dispone este cuerpo material, ese cuerpo energético, para que la planta actúe y nos conecte con estas realidades, que podamos entender en dónde estamos y para qué es que estamos nosotros aquí haciendo presencia en esta bella realidad que nos ha correspondido estar, ¿sí? Y eso es una posición política desde los principios de la madre naturaleza. Por lo tanto, ese tema del término de droga, para nosotros la planta y sus componentes químicos, sus elementos, minerales, alimenticios, sus vitaminas, etcétera, todo su contenido, pues no es droga. Para nosotros droga es lo que se saca en un laboratorio, que pues ya viene con otra intención, y en esa medida hablamos de salud, que es dignidad, y de enfermedad, que es humillación, ¿sí? Entonces, saquemos, descolonicemos nosotros mismos nuestro territorio, empezando por el lenguaje que estamos utilizando, ¿sí? En ese sentido, compañeros, queremos hablarles también. Hay unas normas. Hace poco, en el año 2018, la Corte Suprema emitió la sentencia 4360, que declara a la selva amazónica, región de Colombia, como sujeto colectivo de derechos. La selva como un sujeto de derechos. Y la coca está en la selva amazónica, así como está el yagé también, que es netamente amazónico, ¿sí? También, entonces, esta categoría jurídica que obliga a garantizar derechos a la naturaleza, también la selva está compuesta por todas estas plantas. Los ríos también hacen parte de la selva, pero no se está garantizando esa categoría de sujeto de derechos cuando, por ejemplo, nuestros ríos están contaminados con mercurio, ¿sí? Ahí hay esa violación y hay ese incumplimiento del Estado para poder garantizar a todos los que habitamos sujetos de derecho. Y decíamos nosotros en charlas con los mayores, venga, ¿y por qué no nos declaramos especies en vía de extinción junto con la selva amazónica, para que puedan prestarnos realmente esa atención, y no una atención que tiene el carácter de limosna, porque no somos pordioseros, ¿sí? Y aquí hacemos un llamado fraterno también a la cooperación internacional. Fíjense ustedes los datos que tenemos nosotros. Para la Amazonía colombiana, la región de la Amazonía colombiana está conformada por 6 departamentos que llamamos aquí en Colombia, que son el departamento del Putumayo, el departamento del Caquetá, el departamento del Amazonas, departamento de Guaviare, Guainía y el Baupés. Esta región colombiana, la región amazónica de Colombia, tiene alrededor de 44 millones de hectáreas, somos el 41% de la extensión total del país. Ahí habitamos 64 pueblos originarios y
los pueblos que están en, ¿cómo se le llama esto?, en aislamiento voluntario, que no han salido a esta locura de lo que llaman civilización. Y en esa medida los 64 pueblos originarios en estos 6 departamentos tenemos bajo la figura de resguardo, que es la propiedad privada colectiva de los pueblos originarios, somos dueños de 27 millones de hectáreas, o sea, más del 50% es propiedad privada colectiva de los pueblos indígenas, y es allí donde estamos garantizando el 80% de la conservación de la selva amazónica. O sea, los que estamos cuidando la selva somos los pueblos indígenas. Gracias a los pueblos indígenas es que existe selva amazónica, es que hay oxígeno todavía, ¿sí? Es que atrapamos el gas carbónico para que la fiebre que tiene el planeta Tierra baje, ¿sí?, para ayudar a curar y a sanar el planeta Tierra. Sin embargo, nosotros no somos tenidos en cuenta cuando se están construyendo políticas públicas y hemos empezado a salir de las malocas, de las tulpas, para participar en estos espacios, porque si vamos a hablar de expertos, pues realmente los expertos en cuidado de la selva amazónica somos los pueblos originarios. Y nuestros sistemas de conocimiento, ancestral deben ser válidos, son válidos y deben ser valorados como conocimiento científico y científicamente comprobado, porque aquí estoy yo para dar fe de que realmente conservamos la vida y respetamos la vida y tenemos esa relación respetuosa con las plantas y con el territorio. Y ese es el llamado que les queremos hacer a ustedes, para que haya una manera diferente de relacionarnos con todas las plantas de poder y podamos reconciliarnos con la madre naturaleza. Hay que reconciliarse con la tierra. Ahorita que estamos nosotros en estos procesos de paz, ¿sí?, estamos en mesas de diálogos con los otros grupos que hay para que la violencia disminuya. Estamos haciendo un llamado fraterno a que primero hay que reconciliarnos con la madre tierra. Si no hay paz con la tierra, no habrá paz para nadie. Y en esa medida, esa reconciliación con la madre tierra debe empezar por el cambio urgente de los modelos de producción y economía que han sido impuestos violentamente sobre los territorios, porque ha habido violencia en la producción, ¿sí? Y de esta manera vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a ordenar también las acciones humanas sobre el territorio. Este ordenamiento, a partir de esa reconciliación, de cambiar ese modelo de producción y de economía que destruye la vida, vamos a empezar a ordenar los territorios desde la ley de origen y el derecho mayor donde estamos ubicados cada uno de los pueblos que tenemos ese conocimiento. No necesitamos leyes escritas, porque pareciera que las leyes que se escriben en el papel por congresos de dudosas intenciones, nosotros, esas leyes están hechas para violentar. Se saca una ley para defender un derecho y es el que más se violenta, ¿sí? Eso es contradictorio. Mientras que a través del poder de la palabra y de revitalizar la memoria, esos mandatos ancestrales son los que nos van a ayudar a ordenar el desorden que hemos ocasionado los seres humanos en esta locura llamado civilización, esos términos de desarrollo, que los abuelos dicen que en vez de desarrollo eso más bien parece obesidad mórbica, porque el tal desarrollo, ¿para dónde? Desarrollar es crecer, mientras que aquí lo que se hace es engordar a algunos en sus falsas fortunas, cuentas de bancos y demás. Y el desarrollo debe ser del ser humano, de la persona, junto con sus territorios. Entonces, el asunto que lleva en ese ordenamiento territorial y en ese cambio del modelo de producción nos lleva también a ordenar los sistemas de economías propios de cada uno de los territorios, ¿sí? Porque el desarrollo, hay muchas teorías y discursos sobre desarrollo sostenible y tantas cosas que a la larga simplemente enmascaran intenciones de destrucción. Para nosotros el asunto es que si estamos vivos hasta ahora es porque hemos venido también con nuestro conocimiento, desarrollando sistemas de economías que deben ser valorados, campesinos, indígenas, afros en nuestros territorios, y no desde una intervención con daño que se hace desde el Estado, ¿sí? Porque el Estado llega o la cooperación internacional a un territorio y es a empezar como de ceros, como si nosotros no hubiéramos hecho absolutamente nada y como que si hubiéramos sobrevivido
Bueno, ¿gracias a qué es? Pero hay que investigar, porque desafortunadamente la investigación parece que también es un privilegio, ¿no? Y se hace desde ese pensamiento eurocentrista que es para otro territorio, no para nuestros territorios. Entonces, en esa medida, compañeros, ese ordenamiento de los sistemas de economía propia deben llevarnos también al ordenamiento y a la construcción colectiva de un sistema de educación, que si ustedes se dieron cuenta, la pandemia del COVID, pues que uno no sabe si esa vaina del COVID existe o no existe, pero nos ha llevado también a que nos reflexionemos en que lo que se ha dado hasta ahora como modelos de educación, como gobiernos y estados con sus políticas, pues han sido un total fracaso porque no han resuelto las necesidades de la humanidad y por el contrario estamos abocados a un destino fatal, ¿no?, de destrucción del planeta y de destrucción, de extinción de la vida. Y entonces, si esos modelos nos han llevado a ese punto, pues quiere decir que nos toca devolvernos y empezar a valorar lo que nos ha permitido vivir por miles de años, porque los pueblos originarios somos milenarios, así les duela, pues todos tenemos raíz de algún pueblo originario, porque los no indígenas yo creo que no cayeron de Júpiter ni de Marte, no, son paridos aquí en alguno de los territorios donde y estamos habitando los pueblos indígenas. Y en esa medida hacemos ese llamado fraterno para que reflexionemos y entendamos, por ejemplo, que la destrucción de la selva amazónica a través de la deforestación y que una de las causas es los mal denominados cultivos de uso ilícito, pues resulta que haciendo las cuentas hasta el momento la cooperación internacional ha invertido un pocote de plata en la selva amazónica, ¿sí? Y resulta que con toda la inversión que ha habido de miles de millones de dólares y euros, ahora es cuando más destruida está la Amazonía y nosotros decimos, entonces el problema no es de plata, ¿sí? El problema no es de plata. Empecemos a hacer cuentas porque aquí en Colombia la cooperación internacional y las ONGs no están obligadas a rendir cuentas de los aportes económicos que hacen, pero desde la ética y desde la responsabilidad estamos llamando a la cooperación para que se siente con nosotros y hagamos rendiciones de cuenta para ver en qué bolsillo, cuál es el bolsillo que está roto y en dónde se está quedando esa plata que supuestamente viene para proteger y recuperar y no sé qué más la selva amazónica que nos está dando, ¿sí? Y en esa medida hacer ese llamado de compañeros a todos ustedes para que empecemos a entender que estamos enfermos en mayor o menor medida y que la tarea nuestra es buscar el remedio, y una de las formas de acercarnos para saber cuál es el remedio que necesitamos, tenemos nuestras plantas de poder, nuestra planta de coca, nuestra planta de marihuana, de amapola, enteógenos, y vamos a aprender a relacionarnos con ellas. Por eso es importante la reforma agraria para nosotros, y no la reforma agraria de entregarnos a los que estamos en la zona rural. Los habitantes urbanos también necesitan reforma agraria, necesitan su pedazo, su lote para cultivar sus plantas, ¿sí? Y empecemos entonces, compañeros, a entender qué es realmente esa relación y a qué fue que vinimos nosotros, porque en la medida que vayamos curándonos, que vayamos entendiendo cuál es nuestra misión en esa parte de unicidad, porque cada uno somos únicos, pero tenemos que hacer cosas colectivas, lo vamos entendiendo cuando nos relacionamos directamente con la tierra. Entonces, llamamos fraternamente a encontrarnos, a seguir reflexionando, ahí vamos entendiendo cuál es el papel de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, absolutamente de todos, cuál es nuestro sitio, lo vamos a encontrar y queremos entonces invitarlos para que dejemos de estar creyendo en discursos y que el poder de la palabra, que el poder del lenguaje es muy importante, porque no podemos seguir autodiscriminándonos, autoexcluyéndonos y autoextinguiéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo. No podemos entregar ese poder de la palabra, en este caso oral o escrita, si es que vamos a hacerlo de manera escrita, porque a algunos les corresponde esa tarea. Vamos entonces a trabajar para que vayamos entendiendo que debemos recuperar la condición de ser humano. Nasa, yo soy del pueblo Nasa, Nasa quiere decir gente, humano, el que se conecta y el que sabe qué tiene que hacer, bonito, ¿sí? Respetando,
respetándose, cuidando, conociendo, investigando toda esta cantidad de conocimiento que tiene la madre naturaleza, porque ella es la que tiene el conocimiento está ahí en ella, no en una universidad ni claustros y demás, ¿sí? Entonces, ese es el llamado que les hacemos fraternamente. Nosotros decimos para que podamos tener finalmente el muet finseñi, el saber, poder entender el buen vivir, ¿sí? Dice Francia Márquez, vivir sabroso. Nosotros decimos muet finseñi, es vivir lo más rico de lo rico concretamente en esta realidad, ¿sí? Porque para eso estamos destinados y vayamos recuperando nuestra condición de ser humano cada uno, ¿sí? Entonces, nosotros para terminar les queremos decir hateyit, sekyit, quex, finseñi, bakaxtepa, finseya, nasana. Porque vamos a permanecer en el camino del sol y la luna para estar por los siglos de los siglos. Paishute wala wechat. Bueno, yo creo que no ha podido alguien ser más clara en el papel de la palabra, el papel nuestro como seres humanos, como entes vivientes y no vivientes, parte de un ecosistema, y ese es nuestro llamado. Para continuar, le damos la bienvenida a Paula Graciela Can. Paula Graciela Can, alguien a que considero una verdadera compañera en esta lucha, al igual que Evelyn, Claudia y Luz Mary, is a dynamic and deeply committed community health worker, policy advocate, and movement strategist whose work bridges healing, justice, and human rights. Born in Los Angeles to immigrant parents and rooted in Maya, Ashkenazi Jewish, and Iberian ancestral lineage, Paula brings a powerful intersectional lens to harm reduction, health equity, and systemic transformation. Over the past decade, they have provided direct services to asylum seekers at the US-Mexico border, supported communities impacted by detention and deportation, and helped lead national policy and decarceration efforts across the United States. Paula's leadership spans organizations like Freedom for Immigrants, Californians for Pesticide Reform, and Reframe Health and Justice. They currently serve as education developer and advocacy specialist at Community Health Project LA, an organization born out of the early LGBTQAI+-led app response to the HIV/AIDS epidemic. Please welcome Paula. Antes de empezar, solo me quiero asegurar si tienen sus equipajes. Ok, súper. Wow, muchas gracias Luz Mary por abrir con el territorio es mi cuerpo. Voy a compartir un poco y voy a expandir también sobre cómo eso es verdad para mí también.
Good morning, everyone. It's such an honor to be invited to share some tales, concerns, and dreams with you all this morning. I'm so honored to speak alongside other women working hard to realize justice at various scales. Today, I speak before you as a passionate member of the International Coalition on Drug Policy Reform and Environmental Justice, the International Indigenous Drug Policy Alliance, and as education developer at Community Health Project Los Angeles, a needle exchange program and harm reduction organization that grew out of the Los Angeles chapter of the National ACT UP movement. That is the AIDS Coalition to Unleash Power. Do we have any original members of the ACT UP movement in the room right now? Raise your hand, stand up. Ow, 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 let's go ACT UP. Bless your soul. Okay, so ACT UP was formed to take direct action to pressure the US government to stop ignoring the mass casualties of community members who contracted HIV and died of AIDS. ACT UP boldly confronted the deadly discrimination of the Reagan administration. In those early years of the AIDS epidemic, it took Ronald Reagan about 4 years before he publicly acknowledged HIV/AIDS for the first time in September of 1985, after several thousands of people had died. Some of you may even remember how Larry Speakes, Reagan's press secretary, would respond with homophobic jokes when journalist Lester Kinsolving would ask questions about whether Reagan was going to take any action to address AIDS. This happened in '82, again in '83, and again in '84. Homophobia and stigma drove the Reagan administration's silence and inaction. Some members of the Reagan administration who were linked to religious conservative political lobbying organizations viewed HIV/AIDS as punishment for the moral wrong of homosexuality. This is one of the many key examples of how stigma kills. I invoke these memories to remind us of one of the many powerful roots of our liberatory harm reduction movement, how some folks in this room and folks who are now our ancestors resisted and continue to resist the deadliness energy of stigma with community knowledge sharing and daring, clever, direct action, diversity of tactics, if you know what I mean. When I give trainings on sex work and harm reduction, I open the training by defining stigma, erotophobia, and sex positivity. So I don't know how many folks know this. The word stigma comes from the word stigmata. Stigmata refers to the marks or brands made on people's bodies as forms of torture and cruel punishment. This kind of violent branding was done to enslaved populations in antiquity and also during the transatlantic trade of enslaved people from Africa, and also folks who were being punished across human history. The historic roots of stigma reveal how it is a mechanism of violence, how some humans brand others and disguise violence and punishment by branding others. And this bears immense material consequences on those who are stigmatized for who they are, how they look, where they're from, their behaviors and/or activities. I share all of this to warm us up a bit for an exercise of radical trust. I feel like I can trust you all to do some destigmatization with you all in this room this morning. Can I trust you all? Can I get a little personal with you all this morning? Okay, I promise there's a pedagogical purpose for this radical act of trust. I do want to give folks a content warning that I will be talking about surviving gender-based violence, so please take care of yourselves if you need to, and if you need to, leave the room. I was born to immigrant parents in Los Angeles, California, in Tataviam, Tongva, Chumash lands. I'm a mixed-race person of Maya descent through my maternal lineage in Guatemala, Guatemala. I have to name these ancestral acknowledgements because there is no other way I can make sense of my experiences as a detribalized mixed-race indigenous person born and raised in an urban context. You see, as a child, I was taught to disidentify with indigeneity and was programmed for assimilation. I was taught that having darker complexion, having more weight, as I did as a child, was wrong, that looking indigenous was undesirable, and that I should not identify with indigeneity.
This is a curse that has plagued people not just in Guatemala, but around the world. That is, as children, we are taught to reject ourselves for something as innocent as our features that are visible to the judging eye. And so I was taught to be ashamed of my indigenous identity, which harmed my self-esteem as a young person. By the time I began using cannabis and ecstasy at the age of 14, I had already experienced gender-based violence 4 times by peers at school, and then would again at age 15 and 17. When I was 15, I was one of those kids that made a mischievous mistake, an innocent, mischievous mistake, but then suffered greatly when a video of me was posted on an adult website and circulated widely among high school and middle school students. Nightmare is an understatement. This was the context of my initiation of substance use, and you can bet that drug use was integral to my survival as a traumatized teenager of indigenous descent. During my earlier years of survivorship, I did not have access to the guidance of indigenous elders, stewards of traditional Maya knowledge. I did not have access to indigenous rites of passage of my Maya ancestors to guide me in the formation of my identity or in navigating consent and sexuality as a curious teenager. The absence of this education and transmission of foundational life skills and culture and tradition left me to navigate my curiosities from a place of ignorance and vulnerability. As a young, mixed-race indigenous person, I would have really benefited from learning about indigenous harm reduction or any kind of harm reduction education for that matter. It was during this time in my life that I managed to find liberation and healing to some extent on the dance floors of massive raves in Los Angeles, where I gave myself permission to experience psychoactive pleasure through freely moving my body through dance. Looking back on it, I was experiencing my right to bodily autonomy by experimenting with self-medicating with psychoactive substances. I was exercising my right as a young person to heal my sexual trauma. I was exercising my right to pleasure. I share this piece of my story today because I think it's useful for illuminating strategies to advance our rights as survivors of violence, as people who use drugs, as indigenous peoples, as young peoples, as members of living and breathing ecosystems. And so now I want to turn to talking about how historical memory is ecological harm reduction, which is something that we talk a lot about in the International Coalition for Drug Policy Reform and Environmental Justice. I love that we're talking about decolonization in our movement. I'm grateful I heard at least 2 other people talk about epistemicide, the extermination of knowledge. For time immemorial, indigenous people around the world have evolved in relationships with living organisms in their ecosystems, developing culturally distinct cosmogonies, worldviews. Many plants, fungi, cacti, bark were recognized for their nutritious, medicinal, and spiritual powers. But then European settler colonialism imposed systemic extermination of people, genocide, extermination of culture, ethnocide, extermination of the environment, ecocide, gender-based violence, femicides, extermination of babies, infanticide, enslaved labor, and forced religious conversion. Here I want to emphasize that colonialism and imperialism depended on large-scale drug production and consumption. I don't think we acknowledge historical trauma enough as a significant factor in the initiation of substance use. When I use the term historical trauma, I refer to historic mass violence committed by one population towards another, and also intergroup mass violence. This includes war crimes, genocide, diverse forms of extermination. As a movement, I believe it is crucial that we build historical memory to understand how colonialism, mass abduction, trafficking, enslavement, and extreme labor exploitation transformed humanity's relationship to psychoactive substances and human use of psychoactive substances. I want to shout out a book of a collection of essays that shaped my understanding of global drug use and racial capitalism and illicit drug economies. It's called Drugs, Labor, and Colonial Expansion. The essays account for multiple cases in which Europeans introduced and promoted the use of drugs in colonial contexts for manipulating trade relations to their favor,
for pacifying indigenous peoples and maximizing the intensity of exploited labor to maximize colonial imperial profits. Such essays in this book address how European colonialism shapes the emerging global economy through psychoactive substances and imposing them and manipulating them. For example, how sugarcane is transformed to rum by enslaved peoples in the Caribbean, by enslaved Afro-descendant peoples in the Caribbean, and then how rum is then used as a perverse form of currency, used for the payment of gold and for the payment of trafficked enslaved brothers and sisters from Africa. One essay accounts for how coca was demonized by Spanish missionaries who attempted to ban the plant from being used by colonized indigenous Andean peoples because they observed how the plant was used to commune with spiritual beliefs and cosmogonies. The Spanish missionaries failed to ban coca for traditional uses on spiritual grounds because colonial authorities saw a benefit in how coca suppressed hunger, thirst, boosted energy, treated altitude sickness, and offered pain relief and stomachache relief. Coca cultivation was expanded by colonial authorities in Peru, in the Andean region, to supply coca for enslaved indigenous peoples forced to work in the silver mines in the region. In this way, coca was imposed on enslaved indigenous miners under extremely dangerous and traumatizing circumstances. The essays in this book help us understand how plant-derived psychoactive substances were manipulated and reconstituted to incentivize and promote trade relations, to enhance and maximize labor under extreme violence, to numb the physical and psychological pain from the trauma folks experience, and to maximize production and profits for the new global economy driven by European imperialism and allies. Persecuting people's traditional ways while forcing consumption for extracting enslaved labor created new forms of psychoactive and psychological dependencies. I think these histories offer us strong evidence for the reparations for the global drug war. I bring up historical memory of historical trauma to orient us in how we respond to the historic trauma being waged today and how we can co-conspire to create safety and protection for each other's survival as we face an extractive economic system that treats us as disposable. I'm sure I don't need to list out all the ways in which historical trauma is being waged today because y'all are people of consciousness and I don't want to leave us all with pessimistic hearts today. But there are some urgent realities we must acknowledge and act on. I visit you all from lands currently plagued by a constitutional crisis, and we know a constitutional crisis is a euphemism for what? What was that? Fascism, dictatorship, you know. And so during the first Trump administration, I want to just share a little bit of the work I was doing. I was accompanying folks affected by forced migration from Central America, and I was meeting folks in Baja California, in Tijuana. I was supporting unaccompanied migrant youth that were semi-incarcerated in a youth shelter in Tijuana and were not allowed to leave. I was supporting an environmental defender from Honduras of Mezquita origin, and I was practicing radical accompaniment through the border structures, through the structures of immigrant detention and deportation. And so I want to put a pin in radical accompaniment there as something that folks can take home with them. And so something that I did was that I organized mutual aid. I organized campaigns to raise awareness of folks that were incarcerated in immigrant detention centers. I walked into immigrant detention centers when I knew that folks were living through torture inside immigrant detention centers. I answered their calls on their phone. I accompanied them through phone calls. I worked on getting folks out. And I worked on post-release campaigns, and I worked on coordinating post-release care for folks that were being released from immigrant detention centers. You know, from my vantage point, I witnessed how the U.S. immigrant detention system separated family members from each other in ways that really distorted and just aggravated and agonized people's mental, psychic health.
And I witnessed how folks' mental health deteriorated inside immigrant detention centers. I learned from someone I was accompanying with in their release process from Tijuana through their release of the Adelanto Detention Center in Southern California. I learned about the narco dictatorship in Honduras at the time under Juan Orlando Hernandez, at the same time that there was another narco dictatorship in Brazil. And as I learned more about how there was these inextricable ties between the extractive industries and violence being waged on indigenous communities who were stewarding their territories, and how this drove displacement and forced migration to the US-Mexico border, where then folks' rights to asylum were being violated and folks were being pipelined into immigrant detention centers where they were experiencing medical abuses, sexual abuses, torture, forced consumption of different psychiatric substances. I mean, that really illustrated how this is a genocidal system and why it must be dismantled. And so at the time, I advocated within the immigrant rights movement for the immigrant rights movement to call out the immigration detention system as a genocidal system. But then came this debate of, well, what is genocide? What constitutes as genocide? Like, there's no massacres, there's no mass graves, so I don't know if we can really call this a genocide. And so for me, it's been this journey of like, what's it gonna take for us to address genocidal intent that is so evident for some of us, but seems to be debatable for others? How much time is that gonna take? And so if we recognize that that the immigration detention system, the deportation system, the systems of mass incarceration in the US descend from the violent structures of plantations, reservations, boarding schools, and wage comparable levels of terror and psychological trauma, what does that mean about what we have to do when we go home? After several decades, we have enough testimonies from indigenous peoples in Turtle Island, North America, in Oceania, to know that boarding schools, that the separation of families, the disruption of forced disconnection from one's culture, that forced assimilation subjects people to extreme and lasting trauma that has contextualized colonized peoples' initiation of substance use. We have enough evidence that demonstrates that trauma can be transmitted from one generation to another. The forced disappearances we are seeing today in the United States, the egregious human rights violations occurring inside immigrant detention centers and prisons, the deportations, the mass deportations, or human trafficking really, the extrajudicial outsourcing of mass incarceration to El Salvador. If these atrocities and wicked systems are a continuation of colonial structures of extraction and extermination, what does it look like to fulfill our responsibility to uproot structures of extermination and genocide, and to do this steadfastly? Today I speak to you as a subversive subject to a homophobic, transphobic, erotophobic, xenophobic, Islamophobic, anti-Semitic, eugenicist, proto-natalist, white supremacist government. Those proto-natalist involuntary celibates are some hell of a creeps, right? Demonic. So I visit you all from a territory in which we've been working hard, trying diverse strategies to halt the forces of genocide by growing the global movement for a people's embargo. Are y'all with me? I come from the state of California, and a state that during this past election passed Proposition 36. That's right, boo. So Proposition 36 facilitates the expansion of mass incarceration of people who use drugs for, the amount, the quantity of drugs that they are carrying on their person. What's also really alarming about Prop 36 is that it also has these clauses that criminalize the destruction of private property. So you have this law that's addressing,
bringing us back to a time where folks are getting criminalized for possession, while also criminalizing some forms of protests in the United States that have been repressed in the past couple of years. So it's important for us to educate ourselves on what's happening in other territories, because what happens in one territory easily can be replicated in other territories, and how law enforcement unions, law enforcement entities are working hard to pass these types of laws. I come from a city that at the very beginning of this year experienced a preventable climate catastrophe. How many of you all saw Los Angeles in flames in January? It was something else to see the valley that I live in surrounded by 7 fires. It was a ring of fire around the valley that I live in. And so here I want to emphasize that Los Angeles abandoned unhoused communities and unhoused people who use drugs during this preventable climate catastrophe. And guess who were the folks that were on the front lines organizing mutual aid? That's right, Laura. It was immigrants, and it was also sex workers. And it was also the working class people of Los Angeles who were showing up for each other in unprecedented ways. That's right. And that's what liberatory harm reduction is. So a big shout out to Sidewalk Project. Sidewalk Project is a sex worker-led harm reduction organization that is based in Skid Row. Skid Row is one of the neighborhoods in Los Angeles that has been hit hardest by preventable overdoses. It is a predominantly African-American community and neighborhood, and also of unhoused people, of sex working people, of people abandoned by the government. And so I really want to highlight that it was sex workers, it was immigrants, it was working class people coming to aid each other and mobilize resources for each other when the governments were slow to act, as they tend to be sometimes. And this is a critical example of ecological harm reduction, so I really want to highlight that. And so the fires in Los Angeles are one of many examples of how the consequences of ecocide driven by the extractive industries come back to haunt us unpredictably, including in cities with concentrated wealth and extreme economic inequalities like Los Angeles. So to start to land this plane, as we uproot the war on drugs from poisoning the soil of our collective garden, I want to leave us with some seeds. Please take these visions, please take these seeds home with you. Let's stay in dialogue, let's build out our seed-keeping practices, and let's plan our plot for how we're going to sow, to heal together and keep each other safe, and how we will raise youth together in these new and fresh gardens. When governments show us that they abandon us, what does it look like for us to enact self-governance rooted in systems of care? What does it tangibly look like for us to materially divest from extractive economies and industries and design regenerative markets that value sentient beings in ecologies and their stewards, and their ancestral stewards? What does it look like to build out autonomous supply chains for harm reduction supplies if governments are no longer willing to fund us? We need those autonomous supply chains, and we need them now. And also, should we establish an international union of sorts? I mean, this was such a short time. I want to keep getting to know you all. I want to keep strategizing with you all. Please take these curiosities home with you, and let's keep talking about what an international union could look like. Let's go home and talk about what it looks like to organize peace brigades and international delegations to visit each other in each other's territories, as some of us are more plagued than others by armed violence in our territories and the consequence of illicit economies and narcotráfico. So maybe we need to be going to other people's territories if they will have us, if they will invite us, so we can think through what it looks like to demobilize, demilitarize, disarm, and reintegrate each other. So that's demobilization, disarmament, and reintegration. Please write that down, go home and study it and brainstorm it. What does it look like to organize boycotts as a movement? And what does it look like to raise international pressure when some of us are suffering under dictatorship? To close out, ecological harm reduction is based on systems of radical care. As my comrades in the coalition, as my dear colleagues in the coalition have
said, it's the opposite of the colonial genocidal cultures of prohibition, extraction, extermination, and exploitation. Liberatory, ecological, indigenous harm reduction never asks for permission to facilitate collective survival while facing structures of violence. Liberatory harm reduction never asks for permission to facilitate collective survival while facing structures of violence, and neither will we. We will show humanity how beautiful, how vibrant, how fun, how pleasurable it can be to radically care for each other and to trust each other and to co-conspire for collective survival. Thank you. Bueno, escuchando a Paula y escuchándolas a todas ustedes, yo creo que es totalmente evidente cómo una guerra contra las drogas y una política actual de drogas nos permea hasta en las más íntimas fibras de nuestro ser. Aquí somos representantes de 5 territorios distintos, 5 voces de naturalezas hermanas, pero que hemos, al igual que todos ustedes, luchado desde que hemos nacido por tratar de cambiar en algo ese sistema. Escuchando a Paula, hago esa reflexión de qué tan personal se vuelve el impacto de la guerra, el impacto de la violencia y de una política que no tiene ni pies ni cabeza. Si hay alguien que sepa cómo trabajar desde adentro este tema, es precisamente nuestra última compañera, Evelyn Paz Esteves. Evelyn, una activista feminista por política de drogas y derechos humanos, comunicadora social y estudiante de Derecho, cultivadora doméstica y paciente medicinal canábica por un cuadro de fibroadenomas mamarios desde el 2015. Evelyn es la cofundadora de la Acción Antiprohibicionista Ecuador y parte de la Red Latinoamericana de Personas que Usamos Drogas, la AMPUT. Le damos entonces la bienvenida a nuestra última oradora, a quien pido que recibamos con un muy fuerte aplauso. Primero que nada, qué honor compartir este espacio con grandes lideresas que, aunque somos de distintos territorios y vivimos diferentes situaciones, también estamos compartiendo una realidad común, que es la de resistir ante tanta violencia y la de poner el cuerpo como primer territorio de lucha ante esta guerra contra las drogas, que siempre lo hemos dicho, es una guerra contra las personas. Imanaya, Alipunya, en quichua, en el idioma que hablan los pueblos y nacionalidades de mi país, significa buenos días. Y quiero decir que, así como Luz Mary hablaba de que cuando se crean las leyes para proteger la naturaleza, lo primero que se hace pues es acabarla, en mi país pasa esto. En Ecuador, en la Constitución del año 2008, se recalcó que la naturaleza tiene derechos, pero hasta hace un mes, 25,000 barriles de petróleo fueron liberados por parte de una empresa petrolera estatal en la provincia de Esmeraldas, la provincia con mayor gente afroecuatoriana, con mayor población afrodescendiente y que ha sido olvidada totalmente y que ahora es justamente la población que más está aguantando la represión y la eliminación de su pueblo, como tal, un ecocidio. Es tiempo de reparar la historia de Abya Yala, es tiempo de reparar a Latinoamérica de las violencias estructurales, de construir justicia desde abajo y de reconocer que la salud, la autonomía, la tierra no son negociables. Las mujeres, nuestros cuerpos y nuestros territorios no son el lugar de la explotación, de la hegemonía. Basta ya de matarnos. Muy buenos días nuevamente con quienes se dan cita en esta mañana, y quiero saludar y agradecer a los organizadores por este evento que yo considero es histórico.
Mi nombre es Evelyn Paz Esteves, como lo comentó Diego, soy ecuatoriana, soy activista por los derechos humanos, soy feminista y antiprohibicionista. Estoy profundamente agradecida de estar aquí hoy con ustedes compartiendo la palabra en esta plenaria que ya es la última y que nos deja muchas reflexiones sobre la descolonización de las políticas de drogas. Una conversación que viene siendo urgente, una conversación de las cuales muchas veces se nos ha sacado y que es una conversación que ha sido ignorada por los gobiernos, desplazada por los intereses del capital y a menudo, pues como decía antes, se nos ha callado la boca incluso con balas. Estoy aquí no solo como activista, sino como testigo, como alguien que proviene de un barrio popular del sur de Quito y que ha visto varias vidas perderse por el abandono y la falta de oportunidades. Me siento muy honrada de caminar junto a las comunidades que han sobrevivido a la represión y a la exclusión y la violencia estructural del prohibicionismo. Pero también quiero contar que cada vez somos más quienes en mi país, Ecuador, ya no tenemos la posibilidad de sobrevivir y nos tenemos que ir a otros espacios porque se está volviendo la vida casi imposible. He visto a mis compañeras de la ciudad de Guayaquil, mis compañeras afro-guayaquileñas, dejar sus hogares y salir del país huyendo de la violencia del crimen organizado, violencia que hasta el año pasado bombardeó sus hogares. En América Latina, la guerra contra las drogas no es una metáfora, es una guerra real, ha sido el laboratorio y tiene, por supuesto, muchísimos responsables con nombres, apellidos e intereses geopolíticos y económicos que han decidido que nuestras vidas son desechables, que nuestras vidas son descartables, que nuestros territorios pueden ser militarizados y que nuestros cuerpos no hegemónicos pueden ser encarcelados y muertos. Una guerra que ha fracasado, como bien lo señala la historia, no ha disminuido la persecución ni la criminalización, tampoco ha disminuido en Colombia y ahora cada vez se toma más territorios como el mío. Esta criminalización es selectiva y se basa en el perfilamiento racial, es decir, en el color de nuestra piel. Quisiera aquí hacerles esta pregunta a todos de cuántas veces se han sentido juzgados por el color de su piel, por sus orígenes, por sus rasgos y sobre todo por ser latinoamericanos. Esto se llama criminalización de la pobreza. En Ecuador, por ejemplo, el 60% de las mujeres privadas de libertad lo están por delitos no violentos relacionados con las drogas. Hablo de madres, de jefas de hogar. Muchas, sin antecedentes penales, han sido encarceladas por portar pequeñas dosis de sustancias psicoactivas. Y yo me pregunto, ¿dónde está en ellas una verdadera amenaza? ¿Son estas mujeres la verdadera amenaza de la que hablan nuestros gobiernos, la que tanto intentan erradicar? ¿Quién puede justificar estas sentencias de por 1 gramo de marihuana o por 1 gramo de coca estar más de 5 años presas? A sabiendas que tras 13 matanzas carcelarias en mi país, hoy en día el mayor riesgo para nuestra población es el encarcelamiento y la persecución que vivimos a diario. Persecución que la vivimos en nuestros barrios, que la vivimos en las estaciones del metro, en el transporte público, donde la policía nos juzga por el color de nuestra piel, por mi tamaño, por cómo me visto, para ver si puedo ser un prototipo para sumar más números de los encarcelados que representan el propósito del gobierno de perseguirnos, el propósito de que la militancia nos esté buscando, ¿no? En 2022, un testimonio valiente de una periodista a quien admiro, ecuatoriana, Carol Noroña, quien fue exiliada por contar lo que estaba pasando en Ecuador, nos mostró el rostro de la sobrevivencia, el rostro de los adolescentes de escasos recursos, como fue el caso de aquel que vendía pequeñas dosis de cocaína en la ciudad de Puerto Viejo, en Manabí, un lugar que ha sido pues también históricamente abandonado. Este joven nunca podría enriquecerse ni mucho menos, porque eso es imposible en el menudeo de la droga, sino para tener un plato de comida en su mesa y para darle de qué comer a su familia con ese dinero. Él, como tantos otros jóvenes sin opciones y denominados en el artículo como los hijos invisibles de la coca, fue detenido, estigmatizado y asesinado en la cárcel en una de las matanzas carcelarias del año 2022. Ellos representan el eslabón más frágil de una cadena de hipocresía institucional y global. Es por eso que hoy, como mujer, como feminista antirracista, sé que no todas las personas enfrentamos la misma guerra.
Aquí todos parecemos iguales, pero nuestra historia es muy diferente y tiene mucha relación por cuánto hemos sido perseguidos. Incluso varias de nosotras hemos sido intentadas asesinar por hablar, por decir lo que está pasando. Nos han enseñado a pensar en las drogas como un problema individual, pero nosotras, las mujeres, las comunidades, sabemos que el verdadero daño no está en la planta que cultivamos en nuestras casas o en nuestro lote o en nuestras chacras. El verdadero daño está en la política. Una política que nos condena a un castigo selectivo y que no es un error del sistema. Eso es el sistema, que arremete con toda su fuerza contra la población usuaria y las poblaciones más vulnerables, cuyo delito es únicamente ser pobres. Está el Estado que encierra a una madre por 3 gramos de cannabis, mientras entrega licencias de cultivo a las grandes corporaciones extranjeras que también lavan dinero en estas empresas legales de CBD. Está en el juzgado que condena a una mujer pobre por cultivar su medicina mientras los laboratorios cotizan en bolsas internacionales. Está en los discursos que hablan de rehabilitación o de quitarnos las cantidades de porte máximo, sin hablar de la desigualdad, del racismo, del machismo y del extractivismo que estamos viviendo. Un extractivismo no solamente de los recursos naturales, sino que también es epistémico. Y hablamos en sí de que lo único que nos deja es los rezagos de la muerte y nos condena definitivamente a desaparecer. El prohibicionismo encarcela nuestros territorios, la militarización de comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, la militarización de barrios como el mío, el barrio de Solanda, al sur de Quito, en nombre de la lucha contra el narcotráfico, son simplemente otras formas de colonización, como lo es también la minería, legal o ilegal, cuyo dinero sigue siendo pues, los recursos que vienen de este lavado y de esto que todos sabemos, pero que nadie quiere realmente hablar, de este elefante blanco, grande y gigante que tenemos en la sala de nuestras casas. Y lo digo con dolor y lo digo con rabia, porque hemos visto cómo la intervención armada de nuestras zonas populares asesina a niños y adolescentes afrodescendientes y entrega sus cuerpos en plena Navidad, como pasó en el año 2024 con los 4 niños de las Malvinas, niños de un barrio popular de Guayaquil que fueron despojados mientras jugaban fútbol en una cancha por los militares. Y las últimas imágenes que tenemos de estos 4 niños es estando en una camioneta militar grabada por los mismos militares mientras estaban siendo golpeados. Lo único que tuvo la familia de estos 4 niños a los pocos días fue sus cuerpos recibidos en justamente la noche de Navidad. Yo quisiera que se imaginen ustedes lo que es recibir el cuerpo de tus niños, de tus hijos, asesinados en nombre de la guerra contra las drogas en Ecuador, como ejemplo de lo que se debe hacer, como ejemplo de desarrollo, y recibir sus cuerpos inocentes como el cuerpo y la muestra de lo que es la guerra contra las drogas, porque la historia que ha vivido y vive Colombia está repitiéndola Ecuador, aquí al sur nomás, a 6 horas en carro desde Bogotá, desde la frontera, perdón. Recientemente, la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunció el aumento de las detenciones arbitrarias en Ecuador en el contexto del conflicto armado interno declarado por el gobierno hace un año. Muchas de esas detenciones se justifican por supuestas conexiones con el microtráfico, pero en la práctica lo que hacen es reprimir a quienes ya vivían una situación emergente de marginalidad. Entonces vuelvo a preguntar, ¿quién es quien nos define lo que es legal? ¿Quién se beneficia de esta ilegalidad? ¿Quién escribe las leyes y para quién están escritas? Sin embargo, tampoco todo es dolor, y eso también es algo que quiero decirlo. La alegría, la esperanza también es una revolución. Esa es la forma en la cual todavía podemos seguir resistiendo, aunque han intentado matarnos. Yo en lo personal, si sigo aquí, puedo decir lo que es por esta lucha y porque creo que realmente las nuevas generaciones se merecen vivir con dignidad. Gracias. También hay caminos, también hay la siembra de la esperanza en la lucha por nuestras vidas dignas.
En Ecuador, las mujeres que cultivamos nuestras plantas nos organizamos, compartimos saberes incluso de cómo defendernos ante los ataques represivos, porque eso es reducir riesgos y daños en mi país. En mi país no existe la política de drogas real, no hay reducción de daños. Para nosotras, reducir riesgos y daños es saber cómo defendernos en comunidad. Defendernos ante los ataques como mujeres que hacemos medicina con cannabis para nuestros dolores, para los tumores de nuestro cuerpo, para nuestros hijos, para nuestras comunidades. Y es que esa palabra, comunidad, community, es la palabra que defiende la práctica de la reducción de daños con las pedagogías populares, con lo que es la base comunitaria, las que practicamos bailando en círculo, moviendo nuestro útero, nuestro cuerpo, que ha sido tantas veces el cuerpo del dolor, de la violencia, del desarraigo y del despojo. Nos movemos juntas, buscamos cómo defender a los conocimientos ancestrales que también están en las ciudades y que sabemos que nos laten en un Inti Raymi, en un San Juan, en un Año Nuevo andino. Y que también buscamos cómo volver a ese conocimiento para entender qué pasa frente a la apropiación y el racismo institucional y del extractivismo psicoactivo. Porque cuando los extranjeros vienen a tomar ayahuasca en nuestro territorio, eso también es extractivismo, señores y señoras. Nosotras no venimos a pedir permiso para existir, venimos a exigir reparación, venimos a exigir justicia por Ismael, por Nehemías, por Josué y Steven, los cuatro niños del sur de Guayaquil, del barrio de las Malvinas, y por nuestras amigas que están presas y que ya no están, porque también hay muchas que ya no están debido a que han sido víctimas de esta guerra contra las drogas tan nefasta. Porque la reducción de daños no puede seguir siendo una intervención médica desconectada del territorio o desconectada entre el norte y el sur global. Debe ser un derecho colectivo. Una práctica política, una herramienta de empoderamiento jurídico, una práctica de emancipación. Queremos políticas que no nos maten, queremos políticas que nos escuchen, que nos protejan, que nos reconozcan en nuestra dignidad y en nuestras propias prácticas y lenguajes. Como mujeres, en toda nuestra diversidad, como activistas, agentes de cambio de nuestros barrios y de nuestros territorios, queremos ser sujetos políticos, queremos ser parte del diseño, del monitoreo y del cambio en las políticas de drogas y no simplemente presas de su persecución. Queremos salir de la lógica de la guerra contra los cuerpos racializados y no hegemónicos. Queremos salir de esta lógica de la tolerancia y de la permisividad que es para una, pero no es para nosotros, que es selectiva y que queremos centrar más en la lógica de la vida y del cuidado, sobre todo de la vida con dignidad. Si no podemos vivir con dignidad, ¿para qué queremos políticas de drogas? Así de simple. No estamos aquí solo para denunciar, estamos aquí para declarar que otra política ya está en marcha. Esa es la política que existe en nuestras comunidades, es la política que nosotras sabemos hacer con nuestra ritualidad, con nuestra cultura, con nuestro conocimiento. No estamos aquí simplemente para decir que estamos solas, porque detrás de cada una de nosotras hay una comunidad, hay niños, hay niñas, hay un montón de familias que están detrás de este discurso y que están dándonos la fuerza para no morir en el intento. Estamos aquí para declarar que otra política, como les dije, ya existe y es la política del cuidado. Quisiera también decir que si no es Latinoamérica en donde debe morir el fascismo, el nuevo fascismo que nos quiere traer un presidente del norte en Estados Unidos. Si no es aquí donde muere el fascismo, aquí donde nuestro color de piel es color chocolate, color cacao, si no es aquí, ¿dónde va a ser? Si no es Aviala, si no es Latinoamérica, ¿dónde vamos a matar realmente el fascismo? Queremos una política que se construye desde abajo, que es la que nosotros hacemos, desde los márgenes, desde las prácticas cotidianas de quienes resistimos, de quienes buscamos sembrar la paz en cada una de nuestras acciones. Una política tejida por mujeres en comunidad, una política que es antirracista, que es feminista y que es comunitaria. Gracias por escuchar sobre mi pequeño país, vecino de Colombia, aquí al sur, y que ahora está en el foco de la guerra contra las drogas. Mi país no solamente tiene mucha imponencia natural,
o bananas o cocaína. Es muchísimo más que eso y dejó de ser ese paraíso del que se hablaba precisamente porque ahora somos el laboratorio in situ de la nueva guerra contra las drogas, ¿no? Quiero agradecer a mis compañeras antiprohibicionistas del mundo, especialmente a la Red Feminista Antiprohibicionista de Brasil, que me enseñaron este camino que hoy trasciendo desde las bases del cuidado colectivo, que es lo que he aprendido en las tierras afro-brasileñas, y sobre todo de cuidar a quienes nos cuidan, que por lo general solemos ser nosotras mismas. Cuidar a las infancias, el derecho a la maternidad de las mujeres usuarias de drogas y la vida. Las mujeres latinoamericanas venimos a cambiar la política de drogas y la forma de hacer política, porque el futuro será con nosotras y con nosotras hablando y participando de la política, o no será. Muchas gracias. Bueno, no pretendo demorarme mucho, solamente quiero cerrar con lo siguiente. 4 voces de América Latina nos enseñan el valor de la vida. Y algo que señala Evelyn, que es muy cierto, pese a que nuestra historia es dura, una historia llena de dolor, de trauma, de mucha violencia, yo creo que Evelyn lo ha resumido con las palabras que son: nosotros hemos encontrado la alegría en medio de la resistencia. Yo les agradezco nuevamente a todas por enseñarnos de la manera como lo han hecho. Con esto cierra la tercera plenaria el día de hoy. Los invitamos entonces a las 12 a la exposición de Marino Fajardo, La coca en el conocimiento espiritual, un póster que será presentado por él en lengua coreguaje. Y los invitamos también a ustedes, a todas, a todos, a todes, al primer piso, a la exhibición Reform Drug Policy, Reform, Restore, Recover, reformar política de drogas, restaurar derechos, recuperar la naturaleza. Es la exhibición que tenemos en el primer piso. Están todas, todos y todas cordialmente invitados, y nuevamente un abrazo solidario a todos ustedes. La vaina se me da hasta la vista al mar, me la